Hola compañeros, espero que estén bien con la ayuda de Dios. El propósito pues con este video es que podamos seguir aprendiendo griego, teniendo como referencia pues nuestro texto de guía de griego para Sancho. Y en esta oportunidad pues vamos a ver algunos ejercicios que nos presentan en la lección número 12 que tiene que ver con el paciente y el agente, verbo, voces, media y pasiva. Entonces, los verbos, pues tanto en hebreo como en griego pueden tener voz, ¿sí? Una de sus características es el que esté, digamos, se tome en cuenta esa parte de la voz, y hay voz activa, voz pasiva y voz media. Y pues básicamente la voz a lo que hace referencia es a la manera en que interactúa el sujeto con la acción que expresa el verbo, cómo se relacionan entre los dos, ya sea activo que el sujeto hace la acción, pasivo que la recibe, la hace otro y este la recibe, o media que es eh, hago la acción o hacen la acción, pero también esa acción digamos, no se queda solamente allá en el receptor, sino que también influye o lo hace con algún propósito, algún beneficio que espera recibir al hacer esa acción. Teniendo en cuenta eso, pues aquí en nuestro texto de referencia nos presentan unos ejercicios que pues es los que vamos a estar mirando nosotros para ir como afianzando ese tema de la voz. Específicamente la lección se enfoca en la voz media y la voz pasiva, eh, porque la voz activa ya nos han ido mostrando algunos aspectos en lecciones anteriores, ¿sí? Y pues en esos ejercicios que nos proponen ahí el punto A, B y C, vamos a mirar el A y el B porque el C son unas preguntas relacionadas con lo que nos están explicando en el texto. Entonces, pues esa parte sí, la idea es que cada uno lo pueda hacer para afianzar pues ese, digamos, ese conocimiento que nos están presentando allí. Pero pues vamos a mirar los dos primeros puntos. Entonces, en el punto A nos dicen, analice los siguientes verbos. Entonces, analizar los verbos. Luego dice, si el verbo está en voz activa, ¿sí? Que debemos escribirlo como si estuviera en voz media o en voz pasiva, ¿sí? Y al revés, si está en voz pasiva o en voz media, debemos colocarlo como si estuviera en voz activa. ¿Listo? Y pues nos presentan una lista de 10 verbos donde yo he tomado pues como referencia para el ejemplo estas dos palabras que tenemos aquí, el verbo bapticeste y el verbo doxacetai, ¿sí? Entonces, así están escritos en el libro. Entonces, lo que nos piden es que analicemos y miremos en qué voz podrían estar. Para eso, en el mismo libro nos presentan una serie de ejemplos o de paradigmas que normalmente son, digamos, con este verbo que es el verbo lío, el verbo desatar. Y esos ejemplos nos sirven para tener en cuenta cuáles son las desinencias o las terminaciones propias de cada una de las voces y pues digamos también si el verbo está en presente, si el verbo está en futuro, si el verbo está en aoristo, en imperfecto, qué características puede tener pues esa palabra como tal. Entonces recuerden que vamos a encontrar la parte temática del verbo, que es la que se mantiene constante, que en este caso sería lu, o sea, la lambda y la y, la L y la U, y las desinencias, que son las terminaciones que nos ayudan a saber tanto en qué persona está conjugado el verbo, como en este caso también nos van a ayudar para ver el tema de la voz. Entonces, por ejemplo, acá las desinencias, ¿cuáles serán? Estas que les voy a colocar en otro color. Entonces, esas 6 terminaciones de color verde, o la omega, o sea, o, eis, ei, omen, ete, usi o usin, van a ser las terminaciones que nosotros tendremos presentes cuando el verbo está en presente, pero en voz activa, ¿sí? Ahora lo otro de por qué, por ejemplo, acá coloqué media y pasiva junticas, es porque en este caso del presente, la voz media y la voz pasiva
tienen las mismas terminaciones, que serán las siguientes, ¿sí? Eh, en este caso, como las terminaciones son idénticas, lo que nosotros vamos también a tener en cuenta va a ser el contexto para determinar si es voz media o si es voz esto pasiva, ¿sí? Y pues cuáles desinencias serán omai, etai, ometa, ontai. Esas 6 serán las de voz media o voz pasiva, ¿listo? Entonces, aquí lo que debemos tener presente nosotros es que tenemos la palabra, por ejemplo, bapticeste. Entonces, ¿cuál es la desinencia que tenemos allí? Pues la desinencia va a ser esta partecita este, y debemos luego ver en qué lugar encontramos esa o en qué tablita aparece esta misma terminación de aquí en las que tenemos pues de voz activa o de voz media o pasiva, ¿sí? Entonces, en este caso, este no está en ninguna de estas, que está o, eis, ei, omen, ete, usi o usin. Pero aquí en esta sí está, miren, en la segunda persona plural está la misma desinencia, miren, el mismo que está aquí es este mismo que tenemos aquí. Entonces, ¿eso que nos está indicando? Que este verbo que tenemos aquí es un verbo, entonces sería un verbo presente en voz media o en voz pasiva, y ya necesitaríamos el contexto de segunda persona plural, ¿sí? Entonces, esa sería como la información que tendríamos de ese verbo. ¿Listo? Entonces, lo otro que nos piden es que en este caso está en media pasiva, debemos volverlo en voz activa. Entonces, ¿qué haríamos? Pues quitarle esa terminación. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer lo siguiente, aprovechando una herramienta que ya les he compartido en otro video. Entonces, le damos copiar a la palabra, ¿sí? Le damos control C o la copiamos y podemos irnos aquí a nuestro teclado Chivolet y con este botoncito azul la pegamos para que nos sea más fácil quitarle la terminación y pues le colocaríamos entonces la de segunda persona plural que es ete. Entonces sería et, ¿sí? Y la copiamos con el botón amarillo y la ponemos aquí abajito. Entonces vamos a cambiarle la fuente. Y ahí ya nos quedaría nuestra palabra, digamos, ya no en voz media o voz pasiva, sino en voz activa, ¿sí? Entonces, en este caso, pues ya sería más bien un verbo presente en voz, pero ya no media pasiva, sino activa, ¿sí? De segunda persona plural. Y pues algo adicional que nosotros podemos hacer, que recuerden también ya se los había comentado, es que para buscar el verbo en el diccionario siempre tenemos que colocarlo así, con omega, o sea, como si estuviera en primera persona singular en voz activa, que quedaría baptizo, ¿sí? Entonces, teniendo allí el verbo baptizo, sí lo podemos buscar en nuestro diccionario de griego para poder, pues, determinar qué traduce esta palabra al español. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar baptizo, que pues lo más seguro es que es el verbo bautizar, pero vamos a comprobar con el diccionario a ver qué traduce este verbo, baptizo. Entonces, efectivamente es el verbo sumergir, meter debajo del agua, bautizar, eh, entre otras acepciones que tiene esta palabra. Entonces, sería el verbo bautizar. Entonces, ese es el, digamos, el paso a paso que debemos hacer con esas palabras. ¿Listo? Y, y pues el otro verbo que yo tomé es este que dice doxafetai. Entonces sería lo mismo. La desinencia, ¿cuál es? El etai. Aquí no está el etai en ningún lado, entonces nos vamos aquí. Aquí aparece en la tercera persona singular, ¿sí? Entonces, este sería, por lo tanto, un verbo. Entonces copiemos acá, verbo presente en voz media o pasiva, media
o pasiva de tercera persona singular. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos este análisis. Y luego pues tomamos nuestro verbo, lo copiamos y podemos aquí cambiarle la desinencia para ver cómo quedaría. Entonces borramos nuestra desinencia y la terminación del verbo de tercera persona singular, ¿cuál sería? Sería ei. Entonces sería aquí agregar nuestro ei, que quedaría doxasei. Lo colocamos aquí para hacer nuestro ejercicio. Entonces ya quedaría allí la terminación y pues ahí sí podríamos decir que este doxasei sería un verbo presente, pero ahora ya no en voz media, sino en voz activa, ¿sí? Y quedaría ya hecho nuestro ejercicio y pues lo mismo que hicimos ahorita para buscarlo en el diccionario, tenemos que colocarlo como si fuera primera persona singular, que sería doxazo, y lo colocamos pues para tener de referencia cómo lo podemos encontrar en el diccionario. Y pues doxazo, vamos a mirar esa palabra que eh, traducción puede tener al español. ¿Sí? Doxazo. Doxazo es el verbo manifestar la alta estima que se tiene a alguien con gestos o palabras, honrar, respetar, alabar, glorificar, exaltar. Entonces, ese es como el paso a paso que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Lógicamente en el ejercicio nos piden si está activo, vuélvalo medio o pasivo, y si está pasivo o medio, vuélvalo activo. Pero pues esta parte de mirar cómo lo podemos buscar en el diccionario es importante tenerlo presente para que pues podamos usar cada vez mejor nuestras herramientas de estudio también y aprovechar pues de la mejor manera cada recurso, ¿listo? Y estos modelos siempre nos van a ser muy útiles como guía para conocer las deficiencias y así poder hacer nuestros ejercicios. Ahora en el otro punto, en el punto B, dice lo siguiente. Dice, traduzca, dice así, traduzca y analice los verbos, identifique la gente de la voz pasiva. Entonces, en este caso nos presentan una lista de 15 citas bíblicas del Nuevo Testamento y yo escogí esta que es primero de Corintios 15:12, que dice, ei de Christos, que kerisetai, hoti, ek, necron, luego dice, egegertai, pos, legusin, en, humin, ines, hoti, anastasis, necron, uk, estin, ¿sí? Entonces, la primera parte nos están pidiendo que debemos de traducir. Entonces, pues para eso yo considero que primero más bien lo que debemos hacer es analizar, no, pues en este caso, en el libro nos piden analice los verbos, pero yo coloqué el análisis de todo el texto bíblico. ¿Por qué? Uno, porque nos ayuda a enriquecer nuestro aprendizaje del griego. Dos, nos ayuda a tener en cuenta aspectos o partes de la morfología que ya hemos visto en otras lecciones. Y tres, porque eso nos aporta más al momento de la traducción para decir, se traduce de esta manera porque está en tal caso, está de tal manera, tiene esta terminación, ¿sí? Entonces, por eso es bueno presentarlo así. ¿Listo? Entonces, pues esta es una forma en que lo podemos hacer. Nuestra tablita, presentando palabra a palabra cada uno de los términos que aparecen en el versículo y al lado su morfología, ¿sí? Y pues luego la manera en que se podría traducir esa palabra en este caso al español. Entonces, algunos aspectos que ya hemos visto en otra lección, por ejemplo, el ver estas palabras como el de que tenemos aquí, como este de, que si ustedes recuerdan en lecciones anteriores es una de las palabras que es pospositiva, es decir, que aparece de segundas en el versículo, ¿sí? Pero cuando se va a traducir se coloca de primeras, ¿sí? Entonces, esa parte nos ayuda, por ejemplo, los sustantivos, las terminaciones en nos para saber que son de segunda declinación,
o las terminaciones ya para saber en qué caso están, por ejemplo, el adjetivo aquí, esta terminación legusin que está aquí en esta misma tablita que teníamos aquí arriba, miren, legusin. Entonces, por eso el hacer este análisis, aunque no nos lo estén pidiendo, nos ayuda a recordar, por ejemplo, que las preposiciones siempre van a regir un caso específico y la palabra que le sigue, por ejemplo, acá está en dativo, la palabra que le sigue también tiene que estar en dativo, ¿sí? O aquí, por ejemplo, otra preposición que tenemos que es genitiva, ¿sí? La palabra que le va a seguir a esa preposición también debe estar en genitivo. Entonces, noten que si nos va a servir el hacer ese análisis morfológico de cada uno de los términos que encontramos allí en el versículo. Y nos enriquece nuestro vocabulario. También aparece, por ejemplo, el HOTI, que el HOTI ya lo hemos visto en otras lecciones, su uso, cómo sirve para introducir una explicación, una cláusula que se va a presentar, o por ejemplo, para los dos puntos, también en algunos textos bíblicos, entonces aquí también tenemos esa conjunción, ¿sí? Entonces eso nos va a servir mucho. El verbo cero está de la lección anterior. Entonces todo esto nos enriquece mucho nuestro aprendizaje y nos va a complementar pues en gran manera lo que vamos encontrando. ¿Listo? Entonces, ya enfocándonos en lo que nos pide es que analicemos los verbos, que básicamente pues en sí sería este verbo, el verbo kerisetai, el verbo egegertai, y por aquí abajito están estos otros dos verbos que no los separé, que es el verbo legusin, ¿sí? Y el verbo estin, ¿sí? Digamos que acá abajo yo solamente saqué los dos que están en voz pasiva porque hacen parte del siguiente puntico que nos van a pedir en el ejercicio. Entonces, por eso los tomé aparte. Pero allí ya estaría el análisis de los cuatro verbos, verbo indicativo, presente, pasivo, tercera persona singular. Entonces aquí la terminación es etai. Y si vamos a ver aquí, miren, aquí está el mismo etai en la tercera persona singular. Y en el otro que señalé como pasivo dice egegertai, que también pues la terminación sería el ai, ¿sí? Solamente que aquí pues en algunos momentos, dependiendo pues de los verbos, va a ir cambiando alguna letra de la terminación, ¿sí? Por ejemplo, aquí que sería la partecita tai, a veces es dependiendo si es un verbo contracto o la desinencia que tuviera el verbo, pues puede llegar a que no apareciera aquí la épsilon, que es la vocal temática. Entonces, pero sería el mismo tai, sería la terminación de tercera persona singular, ¿cierto? Entonces, allí tendríamos los cuatro verbos con su morfología, la manera como se podrían traducir al español. Y luego hacer ese análisis, pues sí, una traducción del versículo podría ser de la siguiente manera. Y si Cristo es proclamado que de los muertos resucitó, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que resurrección de muertos no hay? Entonces, estas dos partecitas en verde son los dos verbos en pasivo, y lo señalo aquí aparte porque un puntico que nos piden aquí en nuestro ejercicio es identifique la gente la voz pasiva. Entonces, en nuestro libro siempre nos van a dar pistas y ayudas para saber esa parte, cómo se hace. Si nosotros vamos allí al libro, en la página 90 dice lo siguiente: en la voz pasiva, el sujeto recibe la acción ejecutada por un agente diferente a él. Solo los verbos transitivos tienen voz pasiva y nos colocan un ejemplo en español: el lapicero levantado por Juan. El lapicero es el sujeto de la oración y recibe la acción de levantarse, pero o sea, no la ejecuta. Juan es quien la ejecuta. No es el lápiz, no se levanta él mismo, sino Juan va y levanta el lápiz. Por ejemplo, nos colocan allí también un texto bíblico en Mateo 3:14 que dice: ego, Hareian, ejo, cupo, su, baptistenai.
que se traduce como, no perdón, yo necesito ser bautizado por ti, ¿sí? Que es ese momento en el que el Señor le dice, yo necesito que se presente el bautizo del Señor y allí está el diálogo entre Juan y el Señor. Y dice, pero yo necesito es que tú me bautices a mí. Digamos, no sería yo mismo me bautizo, sino tú seas el que lleva a cabo esa acción de bautizarme a mí. Entonces, como es en pasivo, otro agente, otra persona va a hacer esa acción sobre el que, pues en este caso, sobre aquel que está, digamos, deseando esa parte de ser bautizado, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, encontramos dos verbos en forma pasiva, ¿sí? Que sería la forma y si Cristo es proclamado, y la otra parte sería que de los muertos resucitó. Entonces, ¿cómo se vería la parte de la gente allí de la parte pasiva en este caso? Que no, digamos, no es Cristo mismo el que está proclamando o predicando o enseñando acerca de él, sino que van a ser los de Pablo, los apóstoles, los discípulos, esta generación de cristianos, los que van hasta a los que han ido predicando sobre él, sobre su resurrección en este caso, ¿sí? Entonces, allí tenemos al Señor, su resurrección, pero no, digamos, no es él mismo el que está contando, predicando, enseñando acerca de lo acontecido, sino son los apóstoles o las otras personas las que están hablando, pero en ese, digamos, a su vez no están hablando de ellos mismos, ¿sí? No se están dando a conocer a ellos mismos, sino están hablando acerca de el Señor, acerca de su resurrección. Entonces, así podríamos determinar allí la parte de la gente, ¿sí? Entonces, como el ejemplo del lapicito que nos ponen en el libro, no es el lápiz el que se llega y se levanta el mismo, ¿sí? Sino que son es Juan el que fue y levantó el lápiz. Entonces, en este caso, no es el Señor, no es Cristo mismo el que está predicando acerca de él, sino sus discípulos, la generación nueva de los cristianos, los apóstoles, los que están llevando a cabo esa acción de predicar acerca de él, acerca de su resurrección. Y la otra parte que dice, y si Cristo es proclamado que de los muertos resucitó. Entonces, el Señor, pues, no, digamos, el momento en el que se lleva a cabo su resurrección es que en otros textos bíblicos nos van a decir, Dios le levantó entre los muertos. Entonces, Dios, el Padre, le levanta, eh, pues del sepulcro. Entonces, es esa acción que está llevando a cabo sobre el Señor Jesús, ¿sí? En el momento de la resurrección. Entonces, allí podríamos ver esa parte del que nos están pidiendo identificar el agente pues, de la manera que les acabo de explicar. ¿Listo? Entonces, esa parte es importante tenerla en cuenta, ¿sí? Para pues afianzar lo aprendido, pero también pues para poder hacer los ejercicios que nos están proponiendo allí en el texto, ¿sí? Y algo más que quería destacar es que allí en cuanto a la gente dice que nosotros podemos encontrar un agente personal y un agente impersonal. Entonces, dice que la agente personal es, por ejemplo, que el que encontramos allí cuando dice yo necesito ser bautizado por ti, y el impersonal es, por ejemplo, en un texto que dice, el hombre es justificado por la fe, ¿sí? Entonces, Dios justifica a la persona por medio de la fe. La fe es el agente instrumental o el agente impersonal, es como el instrumento por medio del cual Dios justifica a la persona que está creyendo, ¿sí? Entonces, en este caso, yo creería que podría ser ese agente eh, personal porque son ellos los que, digamos, están proclamando, ¿sí? Están enseñando sobre la resurrección del Señor Jesús, ¿sí? Entonces, esa parte sería lo que deberíamos de tener en cuenta allí en relación pues al ejercicio que nos están proponiendo en nuestro texto de referencia.
Entonces, como siempre, pues espero que este video les sea útil, pues en su proceso de aprendizaje les pueda servir mucho al momento de realizar pues los ejercicios, también el tener en cuenta las herramientas que nosotros vamos conociendo para poder pues hacer un mejor trabajo y esto, digamos así, también exponer mejor la palabra de Dios para que sea claro y más comprensible para otras personas, poderlo entender con la ayuda de Dios y todas estas herramientas, eh, podamos, digamos, aportar a que se pueda estudiar de una mejor manera y de una manera más también bonita, organizada, pues cada uno de de los textos que conforman la palabra de Dios. Entonces, muchas gracias a todos, espero que estén muy bien, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir pues compartiendo más y aprendiendo con la ayuda de Dios. Y no se les olvide pues suscribirse al canal y compartirlo con otras personas que ustedes quieran pues facilitarles estas herramientas. Gracias a todos y que Dios los bendiga.